siguiente forma. Si es que yo añado aquí cualquier dibujo, automáticamente se diferencia, ¿lo ves? Sí. Si es que no trabajas en grupos, claro está. Entonces, en ese caso, si yo selecciono esta línea y la borro, normalmente la figura debería fusionarse, ¿ya? Ahora, si es que tú borras una línea y se te borra toda la cara, puedes ahora en este caso volver tú a compartir pantalla y yo te voy guiando. Ya. Nuevamente déjame ver esa parte porque estaba rara, porque cuando tú le borraste se borró la cara superior del piso, ¿no es cierto? Ajá, ahí está. Ya, entonces verás, yo voy a ir dibujando aquí unas cosas y tú me sigues. Primero quiero que hagas un zoom intenso en esta parte. Acércate en lo que más puedas ahí, ¿ya? ¿Te fijas que hay un montón de imprecisión ahí? Sí. Eso quiere decir que ahora enséñame la línea que borraste y se te borró todo lo demás. Ya. En ese caso significa que tú no completaste la losa hasta el final de la pared. Entonces, por esa razón no vas a poder borrar esta línea sin que esta cara se te altere. Por ejemplo, intenta borrar esta línea de acá. Ya, ¿viste que ahí no pasó nada? Entonces, en ese caso, la sugerencia sería, ándate a esta pared de acá, utiliza el comando press pull Uy, el de extruir ese. Ya, dale clic y muévele al mouse en dirección con esa flecha, ¿ya? Escribe aquí en el teclado 0,01. Enter. Lo que podrías hacer de una forma súper rápida para que esas líneas se borren es extruir las caras de aquellas líneas que te están generando problemas, como en este caso esta de acá, y la haces así. Entonces ahí se esconde esa línea. Ay, pero mira. Ya, entonces pon control Z. Ahora extrúyele a esta cara que estoy marcando acá, igual con 0,01. Ay, no. Si presionas la P en el teclado, te aparece el comando press pull. Ah, ya, gracias. Ahora sí, borra esa línea. Ya. Entonces, en tu caso, esa sería la solución, ¿no es cierto? Pero si es que, digamos, tú ahora me pasas ese archivo a mí, espérenme un segundo, ¿ya? Ya. Ya, entonces en ese caso, por ejemplo, si es que tú me pasas este archivo a mí y yo lo necesito editar por algo, me voy a volver como un poco loco al tener estas imprecisiones de aquí y eso Ya. haría que sea un poco más difícil el trabajo, ¿ya? Pero para tu caso esta sería la solución más viable. Ya. Gracias, Santiago. Pero acostúmbrate de ahora en adelante a trabajar todo en grupos. Ya. Listo. Listo, entonces ahora sí voy a repetir la parte de las puntas y los grosores de líneas, ¿ya? Como les había comentado, yo les enseñé la forma más fácil o la forma que a mí me resulta más versátil. Sin embargo, ustedes pueden acostumbrarse con sus lógicas y a su manera sin ningún problema. Si ustedes quieren empezar a trabajar directamente con los grosores de línea en el AutoCAD mismo, entonces, por ejemplo, podríamos colocar esta opción de aquí, que se llama Show Hide Line White. Y si es que yo dibujo aquí, ¿no es cierto?, una línea y la selecciono, en la parte de las propiedades, en la parte donde dice Line White... Ay, no les estoy compartiendo, perdón. Ahí sí. Sí. Ya, entonces les comentaba que yo les había enseñado la forma más fácil para mí y la más versátil. Sin embargo, ustedes pueden utilizar también la siguiente opción. Se vienen a este icono de aquí que dice Show or Hide Line White. Entonces, si está en color gris en mi caso, significa que está desactivada. Si está en color azul, significa que está activa.
Entonces, si es que yo, antes de dibujar una línea, por ejemplo, vengo a la parte de acá, entonces le digo que se encuentre en el layer 0, le digo que sea una línea continua y que tenga un grosor de 1 milímetro y dibujo, entonces esa línea se va a ver con los grosores correspondientes, ¿ya? ¿Cuál es la desventaja de trabajar con este tipo de línea? Me voy a ir al otro archivo que está mejor trabajado. Ya, entonces en este caso, por ejemplo, si es que yo dibujo esta línea y le doy, primero, que sea entrecortada. Segundo, que tenga 1 milímetro de separación. ¿Ya? Fíjense cómo se ve la línea ahí en el grosor, ¿no es cierto? Si es que yo escribo polilínea y por alguna cosa empiezo a dibujar unas líneas así. ¿Ya? Y por alguna razón yo necesito encontrar exactamente algún punto de por acá. Cuando tienes el grosor, a veces es difícil encontrar ese punto exacto. Si es que en cambio desactivas los grosores, sabes exactamente hacia qué punto ir. Entonces, fíjense, aquí habría como un conflicto si es que estuviese el grosor, ¿ya? En cambio, cuando no tienes grosor es más fácil identificar los encuentros. Por esa razón yo siempre trabajo en el AutoCAD sin grosores activos. Si es que tú quieres trabajar con la opción de grosores activos, entonces utilizo el comando ley ISO, selecciono solamente las líneas amarillas y me quedo solamente con las líneas amarillas. Voy a seleccionar todas ellas y les voy a decir que tengan un grosor de 0,15 milímetros o 20. ¿Ya? Voy a activar el grosor y entonces ahí ya puedo ver más o menos cómo se ve. No se cambió. Entonces, fíjense, o sea, a mí me molesta, o sea, el hecho de tener como el dibujo sin cambios o cosas así es extraño. Entonces, por esa razón yo nunca utilizo esta opción. En cambio, si es que ya queremos volver cuando usamos el comando ley ISO, para volver a que todos se activen, escriben ley uniso y vuelven todos los layers a activarse. Entonces, en este caso, cuando yo me voy a Layout, aquí yo también le puedo dar clic a este que dice Show or Hide Line Weight. Y entonces, para mí es mucho más versátil venir a la opción de acá, seleccionar acá, seleccionar la impresora para cambiar las puntas y en este caso decirle, quiero que todo el color amarillo se imprima en color rojo y aquí darle el grosor de la línea. ¿Lo ven? Entonces donde dice aquí line weight le voy a cambiar a 1 para que ustedes vean qué es lo que pasa. ¿No es cierto? Si yo aquí escribo REA, entonces se actualiza. Como está activo la opción de enseñar el grosor de las líneas, fíjense cómo se ve ya en el layout, ¿no es cierto? Pero la única forma en la que yo puedo estar seguro de cómo se va a ver ese dibujo es cuando escribo plot y pongo preview. Esta es la única referencia exacta que yo tengo para saber cómo va a quedar el dibujo. Y entonces en ese caso, fíjense ya lo que les comentaba antes, ¿no es cierto? El tema de los grosores de las líneas, cuando hay muchísimas líneas juntas, se ven como un solo elemento en negro. Entonces, en ese sentido, yo creo que es mucho más fácil cambiar los colores y trabajar en función de los colores con las puntas, pero si es que ustedes se acostumbran a dibujar directamente desde aquí las cosas con un grosor,
0,5, fíjense cómo se vería. De tal forma que si tú empiezas a hacer match properties, ¿no es cierto? Y empiezas a pegar, podrías tener ya el dibujo directamente así. Si ya quieres imprimirlo y quieres evitar que aparezcan los colores, te tocaría dibujar todo en blanco y solamente hacer la diferenciación de los grosores. Si tienes algo así como esto, todo en blanco, ¿creen que va a ser fácil cachar la diferenciación de grosores o no? Tal vez al momento de plotear sí, en negro, pero en blanco sí, ahorita que estamos dibujando no. ¿Qué es más versátil y más didáctico? ¿Dibujar en colores o dibujar todo en blanco con los grosores de líneas y se vería así más o menos? En colores, entiendes mejor, creo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, como les dije, les transmito la opción que para mí es la más lógica, sencilla y fácil de grabarse y sobre todo didáctica. Pero si es que ustedes se acostumbran a dibujar directamente en el model con grosores y con línea de color blanco para que todo siempre se imprime en negro, también es libertad suya de hacerlo así. ¿Queda claro este tema de los grosores? Vamos a ver ahora el tipo de línea. Entonces, por ejemplo, aquí... Santiago, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo en un hatch yo hago que la línea se haga mucho más delgada? De la siguiente forma. Entonces voy a colocar 3 cuadrados. Perdón, antes de esto voy a regresar a mi archivo original. ¿Ya? Entonces en este caso voy a hacer 3 hatches. El primero, todos van a ser iguales. Entonces el primero va a ser con esta textura. En escala .1, en escala .01, enter, y luego este, y luego este, ¿ya? Entonces al primer hatch le voy a colocar en el layer 1 y se va a hacer de color rojo. El siguiente hatch se va a colocar en el layer número 3, que es el amarillo, y el siguiente se va a colocar en el 251 o en el 252, ya. Entonces ahora sí me voy al model, me voy al layout, edito la página, me vengo a las puntas, selecciono la impresora, le digo que el color rojo se imprime en color negro y con un grosor de 0,30. El color amarillo se va a imprimir en color negro con un grosor de 0,15. Y por último, el 252 se va a imprimir en el color que es, o sea, es en un gris, y con un grosor de 0,05. Save and close, ok. Plot, preview. Y entonces, si es que yo hago zoom, el hatch también funciona con el color. De tal forma que el hatch de color rojo, fíjate, es más grueso que el de acá, ¿no es cierto? Y este de aquí que medía 15 también es todavía más grueso que este que mide 0,05. ¿Lo ves? Entonces, si tú quieres hacer un hatch hiper delgadito, le pones en un color y le asignas que todo lo que esté en ese color se imprime con un grosor bajo. Y ya, ok. Y una cosa, por lo menos el que estaba en rojo, que no me acuerdo en qué lo pusiste. Ya, todo lo que estaba en mi dibujo que yo también había puesto en rojo, también se me va a cambiar ese tipo de línea. Entonces tengo que agarrar como un color diferente para cada cosita. En ese caso, por ejemplo, tendrías que saber diferenciar las cosas. La primera sería, ¿cuántas intensidades vas a manejar? No sé. Generalmente manejamos 3, ¿no es cierto?
la alta, La media la y la baja. media y la baja. De ahí tendríamos el color de los grises, ¿ya? Entonces, en ese caso, si tú quieres hacer un hatch, por ejemplo, con el color o con la intensidad más baja, yo directamente le colocaría en el color amarillo, en mi caso, a todos los hatch. Si tú quieres, en cambio, hacer que el hatch tenga el grosor, un grosor específico, como por ejemplo, vamos a asumir que el color rojo es el color que yo quiero editar, digamos, perdón, que el color rojo es el que yo usé para los hatch, entonces digamos que tú quieres que todo el hatch tenga un grosor de 0,9 y ese es un valor que no existe en ninguna otra de tu lógica de colores, entonces sí, ahí deberías utilizar un nuevo color solo para el hatch. Ok, gracias. ¿Ya? Y ahora con Santiago, respecto al tema de las líneas entrecortadas, Santiago, una pregunta. ¿Qué grosor deberíamos utilizar en intensidad alta, media y baja? O sea, ya te el... digo eso también, dame un Gracias. segundo. Entonces verás, tenemos primero una línea. Voy a hacer igual varios ejemplos. Entonces la primera, todas estas van a estar en color rojo para que se vean bien. Entonces la primera línea, yo le voy a decir que sea entrecortada. Me voy a la opción de Manage, pongo LOA. Como les había comentado y he visto que en muchos de sus trabajos ustedes siguen utilizando bastante las primeras opciones. Recuerden que las primeras opciones para mí son inservibles hasta acá. Yo empiezo a usar siempre los tipos de línea que van desde batting hasta dot. No, perdón, hasta hidden incluso. ¿Ya? Estas que ya empiezan con JIS, GIS, Stero, estas ya no les uso y las del fondo tampoco. Entonces, en ese sentido, si es que ustedes utilizan ACAD ISO 2005, así estas de acá, es bien difícil encontrarle la escala correcta. Es bien difícil que le salga y por esa razón yo no las uso. Entonces, si es que quieres una línea entrecortada, eliges la opción de acá, la que ya conocemos, le añadimos, ya estaba añadida, ¿no es cierto? Entonces la selecciono, pongo OK, ¿ya? Fíjate, aquí en la pantalla aparece con esas características. Esta línea de acá, en cambio, la voy a colocar en un color específico, que va a ser el color cian, que no existe en mi lógica de colores. Y en cambio, esta de acá la voy a seleccionar, voy a manejarla y la voy a colocar en la opción Hidden, ¿ya? Como puedes ver, en el model, las líneas se ven así. Es que yo en cambio ahora me voy al layout número 1. Este layout está configurado en formato A0, de tal forma que si yo veo las líneas, entonces fíjate cómo se ven en este caso. Tú me dices, oye Santiago, no, esta línea de aquí tiene muy pequeño el segmento entrecortado.